Muy buenos días. Les saludo a todos los hermanos que nos siguen con la paz del Señor. Y ahora estrenando un nuevo rinconcito. Este rinconcito que ya va destinado a la Semana Santa, a la recordación del cumplimiento fiel del plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, tanto amor del Padre, cuanto amor del Hijo para ofrecernos ese plan redentor y todo lo que eso implicó. Para el Padre un despojarse de su único Hijo, para el Hijo entregarse por completo por una humanidad pecadora, perversa. Sin embargo, es un amor inentendible, pero indispensable el que nos ha dado Dios y hoy lo mantiene a través de su Santo Espíritu en la vida de los creyentes. Así que aquí tenemos, esta es la representación de la oración en Getsemaní, como consta a este costado derecho de sus pantallas, en donde se esboza aquella oración. Y este es el ambiente, digo, no solo propicio para advertir la Semana Santa, y como es tan lindo como todos los rinconcitos que nos están adornando acá, la vamos a mantener por un largo rato. Amerita además porque es el triunfo de Cristo sobre el pecado y por lo tanto el triunfo de los cristianos en, en este mundo, de todos los cristianos, de todos los que hemos tenido la infinita misericordia de haber sido alcanzados por su amor, por su bondad y por su perdón, ¿sí? Y por su estilo, por su propuesta de estilo de vida también. Así que estamos gozosos, felices de tener esto y esto nos inspira para que nosotros hoy también arranquemos con unas pocas charlas alusivas precisamente a este tiempo, al tiempo final del plan redentor de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo se había manifestado a la gente después que pasó un periodo de 40 días y 40 noches en tentación, volvió en el poder del Espíritu, dice la palabra de Dios, y comenzó a manifestarse, comenzó a darse a conocer, a mostrar quién Él era, ¿sí? Más allá de que habían muchas personas que le reconocían como el hijo del carpintero y sabían quiénes eran sus hermanos, sus hermanas, que eran los hijos de José y María, que los tuvieron posterior a, al nacimiento virginal de Cristo Jesús. Entonces era identificado él, digamos, como un ciudadano del sector, pero con su ministerio, con sus palabras, con sus predicaciones, con sus milagros, comenzó a manifestar que él era el hijo de Dios. Había tenido un largo recorrido, 3 años y medio más o menos, y se había dado a conocer, había ganado en popularidad, por decirlo de algún modo, había ganado también ya algunos discípulos, otros que habían sido de Juan el Bautista, pues al reconocer a Cristo Jesús, pasaron a ser discípulos también del Señor Jesucristo, y llega un momento en el que él entra, digamos, en la recta final de su plan redentor. Y como había compartido todo con los discípulos, había compartido todo con su equipo de trabajo, entonces él menciona y dice, bueno, yo quiero, yo quiero que la lección dada a lo largo de estos años que he compartido con ustedes, las instrucciones, lo que ustedes hayan podido apreciar y aprender, yo quiero sellarla, ¿sí? Para que no solo se me recuerde a mí, sino que mi presencia pueda verse manifestada, reflejada en ustedes. Por eso es que la palabra de Dios, y lo veíamos en las charlas anteriores, a pesar de que no tenían que ver con este tema, pero todo está concatenado en la palabra de Dios, decíamos que es necesario que nosotros tengamos una nueva vestimenta espiritual, ¿sí? Y vestirnos, sí, de mansedumbre, de humildad, etcétera, etcétera, porque esa es la carta de presentación, eso refleja la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que en ese sentido yo quiero compartir, le digo, estos temas inherentes al tiempo de Pascua, al tiempo de Semana Santa, al tiempo de recordación del cumplimiento del plan redentor de Cristo Jesús para la humanidad y de los cuales, bendito sea el Señor, nosotros somos los beneficiarios de esa generosidad extrema, inentendible, pero generosidad maravillosa y extrema de tanto amor de Dios, ¿sí? Así que le pido por favor que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 13 y vamos a hacer la lectura apenas de los primeros 5 versículos, luego estaremos topando otros versículos del mismo capítulo, pero comencemos con Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5, le pido por favor que usted
siga en su casa, van a aparecer este texto en su pantalla, pero si usted opta por guiarse con su libro o con su dispositivo en donde tiene cargada la Biblia, bien puede hacerlo. Dice así, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, aquí comienza el Señor Jesucristo a sorprender una vez más, pero ya en la recta final. Aquí comienza la recta final y no deja de sorprender, no deja de convulsionar los sistemas que estructuralmente nuestras mentes tienen, ¿no? Porque comienza diciendo esta porción, dice, sabiendo que la hora había llegado. Es decir, Cristo Jesús siempre supo, desde que era niño con conciencia, siempre supo cuál era el plan que Dios tenía en él en esta tierra, ¿sí? Por eso a los 12 años le menciona cuando se pierde regresando de la fiesta que ve en Jerusalén y su madre y su padre putativo, José, lo encuentran, le dicen, nos has tenido preocupado, que te extraviaste en medio de la multitud al regresar de la fiesta. Y él responde y le dice a María, le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Sí? Entonces él sabía plenamente qué misión vino a cumplir acá en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, como él tenía claridad en este sentido, ahora lo explica así. ¿Sí? Él dice, mi hora ha llegado. Es decir, de aquí hay pocas horas, pocos días, ¿sí? No llegan ni a semanas ni a meses, en que voy a tener que enfrentar la última parte. He hecho todo lo que el Padre me ha dicho, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre, le repitió varias veces, pero ahora me mantengo en esa obediencia, me mantengo en esa condición y sé que las horas más duras, más críticas, más dolorosas me han llegado. Y comienza por ahí. ¿Por qué eran horas duras, críticas? Bueno, todos conocemos posteriormente al relato que viene en los versículos y capítulos posteriores. Se habla de la última cena, algo se menciona ya aquí, se habla de la oración en Getsemaní, ejemplificada, representada en este lindo rincón, se habla del arresto, de un juicio, de un arresto primero, luego de un juicio totalmente injusto, luego de una sentencia totalmente injusta, de un triunfo de los religiosos de la época, triunfo entre comillas, porque a él nadie le mató, él se entregó por nosotros, que es muy diferente, ¿sí? Y se habla obviamente de una muerte y sepultura, pero no queda ahí el relato, no queda ahí el milagro, ¿sí? El milagro del perdón, porque el perdón para la humanidad, tenemos que ser siempre, siempre conscientes, nunca olvidarnos, ¿sí? De que el haber recibido perdón, ¿sí? Por nuestros pecados, sin que nosotros paguemos la deuda que nos correspondía por el pecado, eso es un favor, es una gracia, es un milagro, ¿no es cierto? Porque milagro es algo inesperado, algo que sorprende, algo que contraría toda lógica. Y el perdón de Dios hacia la humanidad es eso, es algo que contraría toda lógica, es algo que sorprende, es algo extremadamente maravilloso e inexplicable. Bueno, entonces todo eso tenía que suceder en esa hora. Ha llegado la hora, ¿sí? Y algo también ya advierte la palabra de Dios cuando dice que, bueno, él había amado a los suyos y que estaba dispuesto a amarlos hasta el fin. Es decir, no solo que los amó al mostrarse, al manifestarse, al hacer milagros, al dejar enseñanzas, qué más muestra de amor de parte de Cristo Jesús hacia la humanidad que recibir las enseñanzas para bien de nuestras vidas, ¿sí?
Así que Él estaba dispuesto para amarnos hasta el fin, o sea, cumplir el plan redentor hasta el fin, porque la mayor muestra de amor que un hombre puede dar por sus amigos es entregarse por ellos. Y estaba dispuesto a hacerlo. Dice que había amado a los suyos, pero también dice que en el inicio de esa cena, en esta primera parte de aquella cena, ¿sí? Antes de lavar los pies, y ahí es donde quiero detenerme un poquito más luego, antes de lavar los pies dice que él ya sabía que Satanás había entrado en Judas. Es decir, él se reúne con todos los discípulos, con los 12, y entre esos 12 estaba el que le iba a entregar y estaba el que le iba a negar. Y se reúne con los 12. No es que les evita, no es que dice, ah, no, este me va a entregar, este me va a negar, a estos les rechazo, no. Se reúne con ellos, ¿no? Y él sabía que uno de ellos le iba a entregar, que ya había cobrado las 30 piezas de plata para entregarle, que ya había pactado con sus enemigos. Y sabía también que Pedro había sido solicitado por Satanás para darle un zarandeo, pero que ese zarandeo para Pedro implicaba una traición para Cristo Jesús. Así que todo esto se sabía y sin embargo de aquello, sin embargo de esto, dice la palabra de Dios que él no iba a dejar las cosas a medio hacer, porque su padre todo lo había dado en sus manos. La palabra de Dios nos muestra desde el principio, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis del capítulo 22, nos muestra que todo, absolutamente todo, fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces Dios le había dicho, todo lo que yo he creado, todo lo que tengo es tuyo. Tú eres mi único hijo y eso es lo que te corresponde. Pero no lo vas a recibir sino cuando tú hagas tu parte. Entonces él sabía que todo Dios le había dado en sus manos porque hasta entonces había mantenido obediencia y después tenía que seguirla sosteniendo, manteniendo esa obediencia, ¿sí? Y tiene un acto como este, ¿no? Un acto incomprensible, insospechado, fuera de toda lógica, de toda razón. Dice que inmediatamente se sacó su capa, se ciñó una toalla, puso agua en una tinaja, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo se llama esta pequeña charla? Esta pequeña charla me ha permitido llamarle educando en autoridad. Educando en autoridad. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo hace después de este preámbulo que yo le doy de los primeros 3, 4 versículos, lo que Jesucristo hace, digo, es incomprensible desde el punto de vista humano, desde una perspectiva humana. Por ejemplo, para un poco ir entendiendo de mejor manera, cuando alguien sabe que está, pensemos, por jubilarse, ¿sí? Sabe que en este año 2026 se jubila y más o menos por el mes, pensemos, me estoy inventando, por el mes de julio, agosto, serán quizás los últimos meses de trabajo. Así que más allá de los 20, 30 y 40 y tantos años que haya trabajado, en la institución o en la empresa o en el espacio en el que culmine su vida laboral antes de jubilarse, posiblemente los seres humanos, posiblemente, no me atrevo a decir definitivamente, porque los seres humanos somos seres humanos y por lo tanto hay veces que tenemos actitudes que no se compadecen con el raciocinio que debería primar en nuestras vidas. Pero posiblemente esta persona que sabe que está por culminar su vida laboral hará o tendrá actitudes con las que quiere ser recordado, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor en este año, siendo el año final de sus labores, querrá mostrarse buena gente o querrá ratificar su condición de que fue una persona muy severa o, en fin, lo que haya sido en todo su trajín laboral, ¿sí? Querrá posiblemente afirmarlo en los últimos meses porque así quiere ser recordado. Jesucristo, Él fue maestro, Él instruía, Él enseñaba.
Él predicaba, Él hablaba. Jesucristo se mostró como el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, Hijo de Dios. Y se mostró haciendo milagros, prodigios, señales, cosas que nadie nunca antes ni nunca después la podrán hacer. ¿Sí? Nadie antes ni nunca después ha caminado sobre el agua excepto Pedro, y que su fe le hizo dubitar y por lo tanto eh, hundirse una vez más. Jesucristo resucitó muertos, sanó enfermos, a veces de manera personal, a veces de manera mancomunada, liberó endemoniados, pero sobre todo sus palabras. Sus palabras exhortaron, sus palabras calaron profundo, sus palabras instruyeron, sus palabras alentaron, sus palabras fueron un bálsamo. Nadie nunca, ni los más grandes filósofos ni pensadores de todos los tiempos, han tenido palabras tan sencillas, tan entendibles, que transforman vidas, ¿sí? Han transformado mentes y por lo tanto las personas han reaccionado de distinta manera, pero las palabras de Dios transforman vidas, ¿sí? Nos ponen en un camino correcto, en una actitud correcta y nos van puliendo, cambiando, iluminando día a día. Todo eso mostró que Él era el Hijo de Dios, que Él era un maestro, por eso tenía discípulos, por eso discipulaba a sus discípulos, por eso instruía, enseñaba. Jesús se mostró amigo incomparable. Jesús se mostró compasivo, dando de comer más de una vez a multitudes de pocos panes y peces. Es decir, si alguien había tenido un recorrido, que en una recta final de este recorrido aquí en la tierra, porque la muerte no lo pudo retener y ese es el gran triunfo del cristianismo en la Semana Santa y siempre, ¿no? No es el pobrecito Jesús que sufrió, sí sufrió martirio, agravio, dolor, sacrificio, quebranto, sí, todo eso, pero venció la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener, el sepulcro ni el madero no le pudieron retener. Entonces, después de este recorrido maravilloso, ¿sí?, de sabiduría extrema, haciendo callar a sus enemigos y permitiendo que se golpeen a sí mismo quienes tentaban y procuraban ponerle el pie para que tropiece y juzgarle. Quizás él hubiera querido acentuar ese camino de victoria, de milagros, de prodigios, de sabiduría, acentuar en la recta final para ser recordado así. Pero aquí nosotros vemos algo distinto. Él quiere ser recordado como siervo. Él quiere ser recordado en, en condiciones que no se compadecen con lo que Él es y con lo que Él hizo. Sin embargo, Él lo muestra y lo confirma y ratifica cuando decide lavar los pies a sus discípulos. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué significaba esto de lavar los pies a alguien? ¿Sí? Había una costumbre que no era exclusiva hebrea, judía, creo que era de la época y de épocas anteriores inclusive, de que cuando alguien venía de visita, ¿sí?, y esta persona era reconocida como importante visita, no era una visita cotidiana, no era una visita más, no era una visita de igual a igual, no. Cuando había una visita que tenía una trascendental importancia, cuando esta visita enaltecía al hogar al que llegaba, ¿sí?, cuando se consideraba un honor recibir a una visita, una manera de hacerle notar, de hacerle sentir y de darle el reconocimiento era que ingrese a su casa y lavarle los pies, o al menos prestarle una tinaja con agua para que se lavara, pero no, mucha más honra era lavarle los pies, darle la honra que se le reconocía. Y eso implicaba el decir, ven, yo quiero o me siento honrado con tu presencia y tu hospitalidad en mi casa, en mi hogar, ¿sí?, nos enaltece, hasta nos enorgullece, podría caber ese término. Esa era una aplicación, una costumbre y una demostración de reconocimiento, de honra al visitante. El visitante de honor no eran los discípulos. El visitante de honor aquí en la tierra no era la gente,
No era Herodes o ninguno de los Herodes. No era el César, no eran los gobernantes. El visitante que vino a esta tierra a hospedarse por un tiempo, humillándose a la condición de hombre para ser siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue nada más y nada menos que Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Él es el que vino a hospedarse por un tiempo aquí en la tierra, dejando su lugar y su trono en el cielo. A Él nosotros debíamos haberle lavado los pies, pero Él ahora hace lo contrario. ¿Sí? Él ahora dice, yo quiero lavarles los pies a ustedes, porque yo quiero que ustedes me permitan entrar en ustedes para que ustedes estén en mí. Y claro, digo, es una señal no solo de, de que Él acepta que nosotros entremos en su plan, de que nosotros nos hospedemos por siempre en sus propósitos, de que nosotros también nos hospedemos en sus mandamientos, de que nosotros nos hospedemos en su reino, porque nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, nosotros pertenecemos al reino de su luz admirable. Entonces a nosotros nos da la bienvenida. Jesucristo nos da la bienvenida y dice, vengan a mí, ¿sí? Vengan a este reino, porque el reino de los cielos se ha acercado, vengan. Yo les recibo como huéspedes. Ahora yo soy un huésped del reino de Dios, ¿sí? Y por lo tanto debo mantener la postura que Dios me da, porque para mí termina siendo una honra, un orgullo, un privilegio, algo indescriptible, algo inimaginable, algo inexplicable, el que ahora tengamos nosotros la condición de ser llamados, la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Así que eso es lo que Él hacía y eso es lo que Él nos dice, ¿no? Que quiere hospedarnos a nosotros y a su vez Él hospedarse en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, que estemos siempre pendientes de esto. Otra situación que implicaba el lavar los pies era mostrar una limpieza, ¿sí? Una limpieza espiritual, es decir, por todos los caminos de pecado, por todos los caminos de error, por todos los caminos turbulentos, peligrosos, maliciosos, perniciosos que hemos caminado, eso tiene que quedar atrás. Vamos a limpiar ese camino, ¿sí? Ese es el perdón de Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás, ¿no es cierto? Él dice que nos perdonó todos nuestros pecados pasados, que en su justicia nos perdonó nuestros pecados pasados. Está diciendo, yo estoy limpiando tu pasado, estoy limpiando todo el caminar que tú has tenido, pero es necesario también que esa limpieza permanezca para el caminar que viene por delante. No es que yo voy a seguir ensuciando mis pies en el pecado, en la inmundicia, en la inmoralidad, en la corrupción, en la traición, y sé que Jesús está todo el tiempo lavándome los pies. No, no, no. Él nos hace una limpieza y nos hace una limpieza total, permanente. Todo lo que queda atrás, todos nuestros pecados han sido echados al mar del olvido, ¿sí? Pero de aquí en adelante vamos a caminar en integridad, en transparencia, en honestidad, en rectitud, procurando la santidad en todos los actos de nuestra vida. Porque entonces nuestros pies se van a mantener limpios. Nuestro caminar va a ser íntegro, limpio, transparente. Eso implica también lavar los pies. Es la simbología, una limpieza espiritual total. Quizás no como Pedro la habría sugerido en los versículos posteriores, que usted los puede leer, que primero se opone Pedro en sus precipitaciones, se opone a ser lavado porque obviamente él entendía, al igual que el resto, que ellos no eran dignos de que les lave los pies, y menos Cristo Jesús. Y cuando le dice, no, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, entonces lávame todo. Ese tranquilo, tampoco es así. Otro aspecto de lavar los pies significa humildad, humildad en extremo. Él no solo que mostró humildad y dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la humildad que él estaba mostrando, siendo maestro, siendo el Hijo de Dios, habiendo hecho lo que hizo, habiéndose manifestado como tal, con sobradas razones de ser Él, el Cristo, el Rey de Gloria, el Mesías, se humilla para lavar los pies a sus seguidores, a sus discípulos, a sus amigos, a quienes les había considerado amigos. Ya no les llamaré más siervos, les voy a llamar amigos, si es que guardan mis mandamientos.
Y dice que Él se humilló a esta condición, a lavarles los pies a los discípulos para decirles la clave de la vida, la clave del éxito, la clave del servicio, ¿sí? En la iglesia, quienes servimos en la iglesia, en el lugar que estemos, seamos pastores, seamos colaboradores, no hay ni de primera, ni de segunda, ni de tercer orden, todos somos siervos y consiervos del Señor. Hagámoslo con humildad, no creyéndonos más que el resto, no como sintiendo autoridad, no como teniendo potestad. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pedro, le dice a Pedro, ¿sí? Eh, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces le responde y le termina diciendo, las 3 veces le responde que sí, tú sabes, Señor, que te amo. Y le dice, cuida la grey del Señor. Y vaya a ver lo que hace Pedro con la grey luego. Vaya a ver lo que hace Pedro con la grey. Él recomienda y dice, por favor, cuando cuiden de la grey, no lo hagan como que si ustedes tuvieran potestad sobre ellos, como que si ustedes se creen más que ellos, como que si ustedes tienen una autoridad para disponer de ellos. Más bien hay que hacerlo con humildad, es decir, con dependencia total de Dios y siguiéndole a Dios, ¿sí? Aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón, para que eso también nos traiga paz y tranquilidad, porque si nosotros queremos servir, si nosotros no tenemos una vida de humildad, si nosotros queremos eh, verdaderamente experimentar paz, tranquilidad, gozo, satisfacción, hermandad, solidaridad, compromiso, afecto, ¿sí? Debe haber humildad, porque donde hay lo contrario, donde hay prepotencia, arrogancia, enaltecimiento, obviamente ni siquiera se llega a entablar una relación sincera y la poca aparente relación que puede haber se resquebraja a la vuelta de la esquina. Pero cuando hay humildad, no. La humildad es la base de las relaciones interpersonales. La humildad es la base del éxito. La humildad es el requisito sine qua non para servir al prójimo. Y eso es lo que estaba mostrando Cristo Jesús al lavar los pies, una humildad extrema. También estaba mostrando un servicio totalmente desinteresado, ¿sí? Es decir, no es que Jesucristo al final de su plan redentor, ahora que la hora había llegado, ¿sí? Iba a cobrar por lo que había hecho. Y bueno, atiéndanme, ustedes han caminado conmigo, han visto todo lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, han visto milagros, yo les he considerado amigos, han sido personas cercanas. Bueno, ahora atiéndanme, ya es hora de que me atiendan, ya es hora de que yo reciba un reconocimiento. Comiencen con los discursos de elogio. No, no, por favor, que Dios nos guarde de este tipo de cosas, estos enaltecimientos, preferible el perfil más bajo, preferible el perfil más bajo. Y él dijo, ¿no? En su momento, en simbología de lo que hoy estaba haciendo, de lavar los pies a los discípulos, estaba diciendo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, ¿sí? Y de paso le digo la frase típica, ¿no? Que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que el servicio de Cristo Jesús, después de mostrarse como lo que Él es, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Redentor, como el Perdonador, como el lleno de gracia, de misericordia y de favor para con la humanidad, no buscó reconocimiento. De hecho, no terminó en un trono. Aquí en la tierra terminó en una cruz. Luego el trono le esperaba, pero primero se humilló. Y aquí estaba a sus discípulos considerándoles que Él es su servidor. Yo les estoy sirviendo. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Yo no vine a recibir elogio. Yo vine a brindar servicio. Yo vine a colaborar. Yo vine a apoyar. Yo vine a dar. No hay verbo más generoso que dar. Yo vine a dar mi vida por ustedes. Así que esa era otra de las simbologías que implica el lavar los pies. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo con todo esto? Bueno, lo que estaba haciendo es esto. Estaba educándonos en autoridad, educando en autoridad. Porque claro, la autoridad humana, y Jesucristo también topó este tema, ¿no? Dice, las autoridades y los gobernantes de este mundo tratan de buscar ese reconocimiento, ese elogio y se sienten con autoridad. Pero entre vosotros no va a ser así, porque el que quiera ser primero, ese va a servir a los demás, ¿sí? Entonces, el lavar los pies implica una humildad extrema,
un servicio totalmente desinteresado, una limpieza espiritual, un hospedaje de lujo, ¿sí? Un huésped de lujo, y lo complementa así, saltándonos unos pocos versículos para ir concluyendo esta pequeña charla. En el mismo capítulo 13 de Juan, en los versículos del 12 al 16, les dice esto, ¿no? Dice, ¿por qué hago esto? Que ellos obviamente, la pregunta tácita y expresa fue, ¿por qué haces? Si tú eres maestro, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres lo más grande que tenemos en nuestra vida, ¿cómo tú lo haces? Lo explica luego con sencillez, con humildad, con servicio. Lo dice así, versículos 12 del mismo capítulo 13 de Juan, versículos 12 en adelante, va a salir en su pantalla también esta porción, o sígame en su librito como a mí me gusta. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sí? Entonces, yo les estoy dejando ejemplo, dice. Yo les estoy dando el ejemplo de cómo tiene uno que, no solo que hacer, sino cómo uno tiene que vivir, ¿sí? Dice, si yo, siendo maestro, siendo el Hijo de Dios, y efectivamente lo soy, o sea, no es que Jesucristo se estaba desmereciendo a sí mismo, no. Él sabía de quién es. Nosotros humanamente podríamos decir, yo sé cuál es mi potencial. Yo sé que puedo servir mucho, yo sé que puedo valer mucho, yo sé que puedo apoyar mucho, yo sé que de pronto tengo muchas capacidades, muchos dones, muchos talentos, qué sé yo, todo lo que uno piense que tiene, ¿sí? No, el servir a los demás no es desmerecernos. El humillarnos para colaborar no es desmerecernos, no es desconocer, decir, no, yo no sirvo para nada, no, no. Yo sirvo para mucho. Sin embargo, sí, estoy para servir, estoy para humillarme, estoy para dar. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. Dice, les estoy dando ejemplo, que yo siento Señor y Maestro, que sí lo soy, ¿sí? He lavado los pies de ustedes. Ahora, ustedes tienen que ser los mismos unos con otros. Dicho de otro modo, no estaba diciendo que entre los discípulos se laven los pies, ¿no? Estaba diciendo, en la vida ustedes tienen que proceder de este modo. Así es como hay que proceder en la vida. Así que ejemplo nos ha dado. Aprendamos y aprovechemos de que nos está educando en autoridad, porque esa es la verdadera autoridad. La autoridad no es la que se ostenta, se presume, se jacta y se ejerce y se ejecuta. Esa no es autoridad. Y eso es temporal. La verdadera autoridad está en la humildad, en el servicio, en la transparencia. Ahí está la verdadera autoridad. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.